Ok, ¿en qué momento, según tu experiencia y lo que conoces, viene el quiebre de las disqueras formales que da paso a las disqueras independientes? ¿Bajo qué circunstancias, de acuerdo a lo que puedes tener entendido tú? De acuerdo. El punto principal es de alguna manera la miopía de las disqueras grandes, ¿no? O la ceguera. Esto viene desde antes de que surgieran las disqueras independientes, pero te lo cuento sintéticamente. O sea, cuando estaban produciendo acetatos teníamos nosotros un buen nivel de producción a nivel latinoamericano, abastecíamos y teníamos una industria más o menos boyante, teníamos muy buenos estudios, buenas fábricas de acetatos. Entonces cuando surgió el cassette no lo vieron como un peligro, lo subestimaron y prácticamente la movida del cassette hace entrar en picada a la industria del acetato. Cuando surgió el CD tampoco lo vieron, ya estaban asumiendo la producción de sus catálogos en cassette, pero subestimaron la capacidad del CD de llegar al mercado, ¿no? a popularizarse. Y eso ya contribuyó definitivamente a su picada, ¿no? A su caída. Y ya pasando a la época actual, digamos a los 96 o 7, porque si bien el CD surge antes, en el Perú producir CDs en esa época era muy difícil porque no habían fábricas. Al no haber fábricas de CD, normalmente los proyectos que se plasmaban en CDs eran mandados a imprimir afuera, entonces tenías que buscar presupuestos baratos en Canadá, en Australia, en Brasil. Me acuerdo que iban variando, digamos, los abastecedores de si tú mandabas tu máster y te hacían tu fabricación y ya luego acá tú los empaquetabas y todo esto. En ese momento, bueno, se fundan ya las fábricas, se instalan las fábricas de CDs acá, las dos que hay hasta el momento más importantes, y se empieza a producir CDs a un costo que empezó primero un poco más alto que el cassette, pero posteriormente se fue abaratando cada vez más y sacó del mercado el cassette. Por supuesto el acetato ya había pasado, ¿no? Entonces en ese momento se dan las condiciones que además paralelamente se da con el desarrollo, digamos, el desarrollo del trabajo de los artistas gráficos, ¿no? Los softwares de trabajo gráfico, de diseño gráfico, el boom de eso. Digamos que hay un boom tecnológico que favorece de alguna manera al músico y al productor independiente, porque pone al alcance de sus manos, primero con un soporte de primera calidad a un bajo precio y la capacidad, la posibilidad de diseñar la parte gráfica a un nivel óptimo, ¿no? Y al haber muchos diseñadores gráficos y cambiar las imprentas también su infraestructura a digital, también se abaratan los costos de impresión. Todo eso permite que cualquiera pudiera hacer un CD, ¿no? O sea, ya el costo más alto estaba en la grabación, pero también el desarrollo tecnológico permite que los estudios pasen de analógicos, que era caro, digamos, un sistema analógico para un estudio de grabación era para algunas personas, ¿no? Que podían comprar una máquina de 2 pulgadas o de 1 pulgada de tracks, pero al convertirse todo el sistema de grabación en digital, pues ya era mucho más accesible. Además, año a año los costos se bajaban al 50%, y en 3 años, digamos, ya en 3 años de vida de los sistemas de grabación digital acá, empezaron a surgir, a polular los estudios. Hay algo que de no, grabaciones, ¿no? Que no me queda claro de repente desde el punto de vista de las discográficas formales, empresas establecidas. Si hay un crecimiento, un avance tecnológico que eso de hecho debió favorecerlos básicamente a ellos, ¿cómo es que desaparecen? Por su ceguera, porque si bien ellos
por eso el hilo de lo que iba diciendo es que todo esto favorece al productor independiente y debería haber favorecido a las disqueras, pero las disqueras nunca apostaron por la producción nacional. Simplemente producían alguno que otro número nacional para tener una justificación y llenar esa área, digamos, pero normalmente las disqueras grandes de esa época, ya estamos hablando de los 90 a 2000, mantenían un catálogo de producciones anteriores nacionales y producciones del mercado internacional, digamos, vender enlatados, pues, ¿no? Venían ya listos y los vendían, y producían alguno que otra banda de rock de bandera, digamos, de la disquera, sea Sony, sea Warner, sea Yemsa, Virrey. Apostaban por una o dos bandas máximo de rock o música moderna o solistas o algún experimento pop, y ahí concentraban su producción nacional. Todo lo demás, todo el 98% de lo demás que vendían era producción de afuera, ¿no? Entonces nunca tuvieron un acercamiento a la gran masa de público, digamos, la sustentaron durante un tiempo en la demanda de los productos de afuera, y su otra ceguera fue mantener los precios. Mantuvieron precios de $18 para CDs, que eran pues precios imposibles de tener acceso a sectores que cada vez se veían más afectados por la crisis económica, ¿no? Desde los últimos tiempos de Fujimori hasta ahora, ¿no? Ahora, Chino, ¿la producción independiente verdaderamente beneficia al músico de rock peruano? O sea, ¿soy independiente y beneficia? O sea, a eso iba, o sea, producto de esa crisis es que empiezan a quebrar las grandes disqueras. Esa crisis, entonces, esa crisis termina por hacer quebrar, digamos, esa ceguera, esos precios altos. Lo que pasa es que este beneficio tecnológico no solo beneficia a los músicos independientes y debería haber beneficiado a las disqueras formales, sino que beneficia a los piratas, porque al pirata también se le rebaja el precio de soporte, se le rebaja el acceso a las computadoras para quemar, se le rebaja el acceso a las imprentas para hacer las carátulas tal cual vienen los originales. Entonces, digamos, si bien es una a favor de los independientes, también una a favor de los piratas. Y ahí comienzan a surgir disqueras e intentos de independientes, ¿no? Al comienzo ligados a las disqueras grandes, está pues Navaja Producciones ligado a Virrey, están diferentes disqueras que estaban planteándose como el brazo underground de las disqueras grandes, pero como un intento de a ver qué hacemos con ese mercado. Pero a la vez manteniendo una política de precios muy alta y con una distribución relativamente pobre. En cambio, el pirata que empieza a aparecer, ¿no? Empieza a aparecer con mayor llegada, menores precios, y empieza a ganar terreno. Finalmente, ya en un año atrás, 2 años atrás, el pirata desarrolla monstruosamente su capacidad de llegada y su capacidad de producción. Las disqueras grandes todas quiebran y se van de acá, mantienen actualmente oficinas. Las internacionales, las disqueras nacionales terminan por quebrar y mantienen oficinas para vender sus catálogos ya producidos. Y esto beneficia, ese es el boom en ese momento es cuando los independientes se quedan reinando, digamos, en la producción nacional, porque los independientes siempre han producido a los nacionales, o sea, las disqueras independientes no nacieron nunca y produjeron nada de afuera, no reeditaron discos de artistas anglos o ni siquiera de artistas latinoamericanos, ¿no? Normalmente nacían como producto de algún productor como yo, que soy músico, o de las mismas bandas que querían editar sus discos, entonces formaban una empresa y después veían que no era tan complicado el asunto, entonces ya intentaban editar a otros artistas, amigos de ellos. En mi caso fue una decisión menos accidentada, fue una decisión de hacer una disquera que permitiera a los artistas que estaban marginados de la edición
decente, razonable, digamos, de un disco, permitirles tener una disquera que les diera esa posibilidad. Entonces, ese es el boom. En ese momento surgen todas estas disqueras, se ven beneficiadas porque las disqueras nacionales grandes ya dejan de existir, dejan de producir músicos peruanos, y las disqueras que siempre habían venido produciendo a poquitos empiezan a producir cada vez más bandas, cada vez más solistas. Entonces hay un momento como el de ahora en que, si tú revisas la producción nacional, te das cuenta que jamás se ha producido tanto en el país, ¿no? Jamás hemos tenido tanta variedad de rock, tanta variedad tenemos hip hop, tenemos jazz, tenemos progresivo, tenemos underground, tenemos metal. Solo hablamos, esto es el rock, porque tú sabrás que en la primera potencia en ventas es el huayno andino, y después la chicha, ¿no? Y tercero ya viene el rock, pero son industrias nacionales, son productos nacionales, y se venden miles, ¿no? Entonces es el gran beneficio de esta quiebra de las grandes, ¿no?, disqueras, digamos, que despeja el terreno, ya no confunde, ya no hay confusión, solo las disqueras independientes sobreviven, y solo las disqueras independientes que siempre habían producido a los nacionales siguen produciendo a los nacionales, y su producción empieza a crecer. Entonces ese es el momento actual, ¿no? Que claro, seguimos enfrentados al problema del pirateo, pero el primer problema del pirateo ya pues es una cosa que escapa a los productores independientes y a los músicos, es un problema judicial y policial centralmente, ¿no? O sea, por más que rebajes precios, por más que busques maneras de, como lo que hacemos nosotros, de distribución más masiva, mayor llegada, menores precios, mejor calidad de edición, o sea, siempre el pirata pues vende a un precio casi de costo, ¿no? Casi de CD, menos de $1, y entonces con eso no puedes competir, pero ahí vamos haciéndole la lucha, ¿no? Listo, Chino, chévere. Perfecto.